porque vamos a aplicar un determinado proceso matemático en un ejercicio y cuándo no aplicarlo. Esa parte es muy importante. Aquí me piden calcular la distancia de sobre la pista de un avión que ha recorrido 500 metros de vuelo. Me dan un ángulo que es con el ángulo que se forma entre la pista y la línea donde va saliendo el avión. Cuando observamos ese ejercicio, lo primero que tienen que tener claro ustedes es por qué es que vamos a aplicar un concepto o por qué no deberíamos aplicar otro. Lo primero que tienen que ustedes identificar es la información que tienen. Aquí la información que tienen es parte de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, tenemos un ángulo que sería 32. Tenemos un valor D, que es el que me preguntan, que sería esta distancia. Y un valor de 500, que es el otro valor que me están dando ahí. En esa figura que me están dando, resulta que esos valores corresponden a partes de un triángulo rectángulo. Curiosamente, ya hemos mencionado eso, este 500 corresponde a la hipotenusa. Este de acá es uno de los ángulos, ¿verdad? O más bien, medida del ángulo. Y este otro de aquí, que es el que me están preguntando, es un cateto, pero no es cualquier cateto. Es el cateto adyacente. Entonces, en esa figura que tenemos ahí y que pudimos identificar por medio de ese análisis, ustedes digamos que están en un tema, están en un problema o están tratando de resolver un ejercicio que no saben cómo hacerlo. Ajá. Ahora, si no saben cómo hacerlo, lo primero que tienen que valorar es qué información tengo y a partir de esa información poder identificar qué herramientas vamos a utilizar. Alguien podría divagar y decir, bueno, podríamos utilizar Pitágoras. Sin embargo, Pitágoras no es eficiente porque ahí tenemos una hipotenusa y desconozco prácticamente los dos catetos. No podríamos aplicar Pitágoras. Entonces, en realidad, en esta figura, los valores que tenemos son una hipotenusa, un ángulo y un lado que se llama hipotenusa, un cateto que desconozco que es D. Entonces, lo que sí vamos a poder aplicar es razones trigonométricas. De pronto no me acuerdo cómo se llaman las razones trigonométricas que involucran esto, pero recuerden que la razón trigonométrica que involucra el cateto adyacente a un ángulo y la hipotenusa es la razón coseno. Entonces vamos a decir que el coseno de 32 grados es igual al valor del cateto adyacente sobre el valor de la hipotenusa. Entonces, en este caso, el valor de que desconozco lo puedo calcular utilizando un despeje relativamente sencillo. Paso ese 50 a multiplicar al coseno de 32 y eso sería igual a D. Ya cuando tenemos eso, me voy a la calculadora y digito, ¿verdad? Digito 50 coseno de 32, cierro paréntesis, le damos igual y eso me daría 424,02. Entonces quiere decir que 424,02 sería aproximadamente la distancia que me hemos tenido que calcular, o esa distancia. Entonces, respuesta, la distancia D es aproximadamente, o simplemente vamos a decir, es aproximadamente 424,02. Iniciamos.
Aquí tenemos un ejercicio en el que se consulta por el valor de x. De nuevo tenemos un triángulo rectángulo en el cual tenemos el valor de 8. 8 es una hipotenusa. 8 es una hipotenusa. 27 es la medida del ángulo, ¿verdad? 27 grados, medida del ángulo. Y x es el cateto. Y no es cualquier cateto, es el cateto opuesto. Opuesto al ángulo del cual tenemos medida. Entonces, si tenemos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa, la razón trigonométrica que involucra esos dos valores sería la razón seno. Sen de 27 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es x, sobre la hipotenusa, que es 5. 5 no, 8. No sé por qué dije 5. Es 8. Despejamos y tendríamos que 8 multiplicado por el seno de 27 es igual a x. Entonces tendríamos que 8 por seno de 27, eso sería igual o aproximadamente a 3,63. 3,63 sería el valor de x, aproximadamente. Respuesta 3,63 aproximadamente. Ok, veamos. En este ejercicio vamos a identificar valores. X me representa la hipotenusa. Ajá. Luego 2 raíz de 3 me representa en el cateto adyacente. Y Y me representa el cateto opuesto. Entonces podríamos por aquí escribir a ver cuál razón me va a funcionar. ¿Qué pasa si utilizamos seno? ¿Verdad? El seno tiene que ver, bueno, seno de 40 desde luego. El seno de 40 grados va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si ustedes notan, si yo hago esto, no me va a funcionar mucho porque no tengo ni el cateto opuesto ni el cateto ni la hipotenusa, ¿verdad? Entonces esta para efectos de cálculo no me funciona para mucho. Entonces vamos a pensar ahora en la razón coseno. Tal vez que en coseno sí podamos hacer algo. Coseno de 40 grados va a ser igual al cateto adyacente, que es 2 raíz de 3, dividido entre la hipotenusa, que es x. Ah, ve, aquí sí me falta solo una variable. Entonces, en este caso, voy a tener que hacer dos pasos. El primer paso va a ser pasar a multiplicar la hipotenusa, o el valor de la hipotenusa, que es x, por el coseno de 40 grados. Eso sería igual a 2 raíz de 3. Una vez tenido eso, vamos a dejar la x solita acá, y el 2 raíz de 3 se divide entre el coseno de 40 grados. En este tipo de ejercicios, cuando tenemos que calcular el valor de la hipotenusa, nos pasa que tenemos que primero hacer un despeje, que es pasar la hipotenusa a multiplicar y luego el coseno del ángulo en cuestión a dividir. Ahora sí, ¿a qué sería igual x? Escribo 2 raíz de 3 entre coseno de 40, y eso me estaría dando aproximadamente 4,52. Entonces, x nos da como resultado un aproximado
de 4,52. Ese sería el valor de x. Podemos encerrarlo para decir que esa es mi respuesta, ¿verdad? Ok, ahora vamos con, ya probamos la razón seno, vimos que no funcionaba, o al menos no nos funcionó en ese momento. La razón coseno, faltaría la razón tangente. Resulta que la razón tangente de 40 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es y, sobre la hipotenusa, que sería 2 raíz de 3. Noten que esta, a diferencia del despeje anterior, es un poco más sencillo, porque solo nos falta el valor de y que está en el numerador. Entonces, con pasar a multiplicar el 2 raíz de 3 de este lado por la tangente de 40, vamos a llegar a que el resultado va a ser y, que sería lo que nos están preguntando. Utilizamos la calculadora científica y vamos a decir que 2 raíz de 3 multiplicado por la tangente de 40, eso me estaría dando precisamente como aproximado 2,9. Entonces 2,9 es aproximadamente el valor de y. Entonces ese sería el valor de y aproximado. Ahí falta una n para la tangente que necesitamos calcular. En este problema se solicita calcular la longitud de la sombra. Lo primero que identificamos es que es un triángulo rectángulo y que tenemos un ángulo y un cateto. Entonces, 14 metros mide el cateto opuesto. Cateto opuesto. Y también x, que es lo que nos preguntan, es la hipotenusa. Ok, como x es la hipotenusa y 14 es el cateto, me faltó la otra parte, cateto opuesto. Ay, disculpe, ¿por qué estoy diciendo que hipotenusa? Y nadie me corrigió, ¿verdad? X es el cateto adyacente. X es el cateto adyacente. Ahora entonces, la razón que involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente es la razón tangente. La razón tangente de 28 es igual al cateto opuesto, que sería 14, sobre la longitud del cateto adyacente, que sería x. Noten que aquí, al igual que cuando nos faltaba la hipotenusa, porque está en el denominador, vamos a tener que aplicar dos pasos. Primero, pasar esta x a multiplicar. X tangente de 28 es igual a 14. Y luego vamos a decir que x es igual a 14 entre tangente de 28. Entonces, tendríamos acá que ese resultado sería que tangente 14 sobre tangente de 28, le damos igual, y el resultado sería que aproximadamente es 26,33. Quiere decir que la x es aproximadamente, ¿cuánto dijimos? 26,33. 26,33. Veamos. En este problema se solicita calcular dos valores: la altura de la tarima y cuánto mide la rampa. Bueno, en el problema hay una rampa que permite subir unas cajas, ¿verdad?, a una tarima. La tarima es esta que está acá. Podríamos mencionar que esta tarima la vamos a representar con una T, ¿sí? Un T de tarima. Y esta otra podemos representarla con R de rampa. Igual podrían usar X y Y.
Algo muy importante de tener en cuenta es que debemos suponer que esa tarima, ¿verdad? Esa tarima tiene un ángulo de 90 grados con la base. Eso es muy importante tenerlo presente. De lo contrario, no podríamos aplicar de manera precisa las propiedades de trigonometría. Entonces, logramos identificar que en esta figura tenemos un ángulo que es 32, medida del ángulo, tenemos R, que podríamos representarlo o asociarlo con la hipotenusa. Tenemos el T, bueno, hipotenusa, pero que también es, en el contexto, el largo de la rampa, ¿verdad? Largo, rampa. La T, que es un cateto adyacente, opuesto. Cateto opuesto, que también lo vamos a considerar como la altura de la rampa. De la tarima, más bien. Altura de la tarima. Entonces, en la figura que vamos a tratar de utilizar trigonometría, tenemos los valores 32, que es el ángulo en cuestión. Tenemos el valor R, que es la hipotenusa, que es la longitud de la rampa. Tenemos T, que es la altura de la tarima. Y tenemos 3,5, que es un cateto adyacente. No lo había anotado aquí en los datos. 3,5 es el cateto adyacente. El cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la razón seno. Simplemente para ver. El seno de 32 va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Notamos que seno en este caso no nos va a ayudar a calcular nada porque ambos valores, tanto t como r, no los conocemos. Entonces vamos a utilizar la razón coseno. En el caso de coseno de 32, sí vamos a poder hacer algo porque coseno de 32 sería el cateto adyacente que vale 3,5 sobre la longitud de la hipotenusa que lo representamos como r. R coseno de 32 va a ser igual a 3,5. Continuamos despejando. R va a ser igual a 3,5 sobre coseno de 32. Y R aproximadamente va a ser, según los cálculos, 3,5 dividido entre coseno de 32. Eso nos daría 4,14. 4,14 sería aproximadamente el valor de R. Algo muy importante cuando resolvemos problemas del contexto es no solamente dar ese resultado, porque en realidad no nos están preguntando por R. Vea que R no es la misma variable que ustedes tal vez usaron. Entonces es muy importante saber, si quiere lo hacemos de una vez para que no se nos olvide, recordar que aquí podemos ya dar una respuesta. El largo de la rampa, es 4,12 y ya vamos a incluir incluso las unidades, que en este caso sería 4,12 metros. Continuamos. Ya utilizamos la razón seno, no nos funcionó. La razón coseno nos permitió calcular la longitud de la rampa. Vamos a utilizar ahora la razón tangente. La razón tangente de 32 sería igual al cateto opuesto, que es t, sobre la longitud del adyacente, que sería 3,5. Entonces, 3,5 multiplicado por la tangente de 32 va a ser igual a t.
Y ahora sí podemos calcular el valor de la T, que me representa la tarima o la altura de la tarima. 3,5 multiplicado por tangente de 32, y eso sería igual a 2,18. 2,18 sería aproximadamente la longitud de la altura de la tarima. Pero ahora sí falta dar la respuesta, porque nos estaban preguntando cuál es la altura de la tarima. Entonces vamos a responder la altura de la tarima es 2,18 metros aproximadamente.